Y doy un saludo a los hermanos de Estados Unidos. Esta es la primera vez que a mí me toca dar una conferencia a los Estados Unidos de Norteamérica y soy el más pequeño de todos los santos que han hablado ahí en la conferencia, así que les mando un saludo fraterno desde acá, desde Argentina, junto también con todos mis colegas que han entrado, que son mis compañeros asesores de estudio y de la clase bíblica, que están presentes ahí. Un grande saludo fraterno para todos los hermanos de Estados Unidos, y la verdad que va a ser un poquito largo, pero les pido por favor que me tengan paciencia. Vamos a hacer reverencia, vamos a hacer silencio, vamos a tratar de concentrarnos, y les pido por favor a los hermanos que nos están siguiendo en todas partes del mundo, principalmente Estados Unidos, que tomen una hoja de notas y por favor anoten lo que vamos a estudiar, porque esta es la primera vez que estudiamos. Y no sabemos si quizás sea la última, porque nadie tiene la vida comprada y aparte estamos viviendo en el tiempo del fin. Así que ahora, hermanos, con orden, yo voy a hacer una oración, si los hermanos me pueden acompañar, que están presentes ahí, así que oramos. Querido Padre que estás en el cielo, una vez más estamos reunidos para compartir tu palabra con hermanos de Estados Unidos de Norteamérica, y en el nombre de Jesús te pedimos bendición para ellos, para sus familias, para sus casas y para las personas a quienes ellos también están ministrando. Saludamos con mucho respeto a los pastores que nos escuchan, a los diáconos, ancianos y diferentes ministros que tiene nuestra iglesia que han entrado en esta noche a esta cadena. Te pedimos, Padre, que los bendigas, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, suplicándote la compañía del Espíritu Santo y de tus santos ángeles aquí con nosotros. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Al comenzar con esta conferencia, yo le llamo conferencia número 1 en forma legal, en forma explícita, digamos, para que ustedes entiendan. Y esta conferencia número 1 que yo voy a dar se llama 7 cosas que todo adventista del séptimo día debe saber sobre Apocalipsis 13. Repito, conferencia número 1. 7 cosas que todo adventista debe saber sobre Apocalipsis capítulo 13. Comenzamos diciendo lo que ustedes ya saben. Apocalipsis capítulo 13 habla de 2 bestias, la primera y la segunda. La primera es el papado y la segunda es Estados Unidos de Norteamérica como poder político. Como la primera bestia cayó, necesita de la segunda bestia que la ayude a levantarse. Y eso todos ustedes lo saben, por eso es que hay 2 bestias, y la segunda ayuda a la primera en el tiempo del fin. Pero como yo no tengo el tiempo para hablar de todo Apocalipsis capítulo 13, porque tendríamos que dar aproximadamente 12 clases de Apocalipsis 13 para entenderlo a todo el capítulo, y no tenemos tiempo en esta noche para eso, yo voy a hablar sobre 7 puntos que debemos saber sobre Apocalipsis 13 para estar al tanto de la doctrina profética. Por lo tanto, en esta noche vamos a hablar de doctrina profética. Ahora bien, yo no les voy a dar historia, porque eso es fácil. Tampoco les voy a dar noticias, porque también es fácil. Ustedes lo pueden encontrar solitos en internet, tanto la historia como las noticias. Ahora, lo que es difícil de dar es la doctrina. Por eso es que yo ahora, hermanos, les voy a enseñar doctrina, o sea, Biblia y espíritu de profecía, para que ustedes tengan un pleno asidero bíblico cuando tengan que hablar de lo que es la verdad presente. La verdad presente es el triple mensaje angélico para afuera, o sea, para el mundo, con énfasis en el tercero,
y el mensaje de la iglesia a la Odisea para adentro, o sea, para nosotros. Ahora bien, hermanos, el punto número 1 que yo quiero tocar y que tenemos que dejarlo bien esclarecido en esta noche es el siguiente, hermanos. Y es que la ley dominical o marca de la bestia se va a dar durante el tiempo de gracia, o sea que comienza durante el tiempo de gracia. Y vamos a demostrarlo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Directamente vamos al grano para no perder más tiempo y no dar rodeos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y leemos el versículo 3 y por favor tomen nota. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Dice clarito: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo voy rápido, ¿no? Así que les explico el versículo 3. Aquí el versículo 3 dice que está la primera bestia, pero viene la herida mortal en su cabeza, pero después su llaga fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, la herida de la bestia ocurrió en el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte le agarra y le da la herida mortal al papado y le quita sus posesiones. Esa fue la herida mortal, y la historia, ustedes ya la conocen, está en el conflicto de los siglos y tiene que ver con Napoleón. Napoleón le da cuando manda a su general Berthier y va al papado y le quita el poder al papado en el año 1798, en el apogeo de la Revolución Francesa. Eso es la primera parte del versículo 3, pero no la segunda. Vuelvo a explicar. La primera parte del versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahí está Napoleón aplicándole la herida de muerte. Pero ahora viene la segunda parte del versículo 3, la segunda parte que todavía no se ha cumplido, y siento decirles, pero no se ha cumplido, está todavía en el futuro. Cuando dice: y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, eso todavía no se ha cumplido. Y te paso a explicar por qué. El 11 de febrero del año 1929 se da el pacto o el tratado de Letrán, donde recién se le hace un poquito nomás y se le devuelven las 44 hectáreas que tenía el Vaticano y algunas posesiones y qué sé yo que tenía. O sea que el 11 de febrero del año 1929, en el pacto de Letrán, comienza a sanarse la herida, pero todavía no ha sanado. Está en proceso de sanamiento, pero no ha sanado. Cuando sane, entonces se cumplirá esta escritura que dice: y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿De qué bestia? De la primera. Ahora bien, en el 11 de febrero del año 1929, no se fue toda la tierra en pos de la bestia, no se fue Rusia en pos de la bestia, no se fue Corea del Norte en pos de la bestia, no se fue Occidente en pos de la bestia, ni se fue Oriente en pos de la bestia, ni se fue Israel en pos de la bestia, no. La segunda parte del versículo 8 todavía no se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que falta que se cumpla? Esta parte que dice: y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora bien, ¿cuándo va a ser curada la herida de la bestia? Yendo al grano, el contexto inmediato posterior lo dice. Y el contexto inmediato posterior está en el versículo 16 y 17. Y por favor acompáñenme y tomen nota. El versículo 16 y 17 dice clarito: y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Repito, y hacía que a todos, los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca. Noten, el tema de la marca. En su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar, noten a ver si van discerniendo, y que ninguno pudiese comprar o vender comercio, sino el que tuviera la marca o el nombre o el número de su nombre. Entonces, hermanos, ¿cuándo va a ser curada? ¿Cuándo va a ser curada la herida de la primera bestia? Cuando se aplique la marca de la bestia. El mismo capítulo 13 dice clarito que la primera bestia va a volver a retomar su poder y nosotros nos vamos a dar cuenta que ya retomó su poder y se sanó su herida y todo el mundo irá en pos del catolicismo cuando ella logre, por mano de la segunda bestia, que se imponga la marca de la bestia. Hermanos, ¿qué es la marca de la bestia? ¿El día domingo? No. La marca de la bestia es la imposición de la observancia del domingo por legislación civil, que es otra cosa muy distinta. Y lo dice clarito el espíritu de profecía. Ahora no es la marca de la bestia el día de domingo, y lo dice así la hermana Huay, sino que será la marca de la bestia cuando se la imponga por medio de legislación civil. Ahora noten, si nosotros leemos el versículo 4, hermanos, a ver, tengo tanto para decir, pero voy a tratar de que ustedes presten atención y me logren captar. Ya con el texto que he leído, solito te tienes que dar cuenta, si tienes discernimiento espiritual, que esto se da durante el tiempo de gracia y comienza durante el tiempo de gracia. Te voy a explicar por qué. Porque ya después del fin del tiempo de gracia no es necesario ni comprar ni vender. Y dice clarito el espíritu de profecía que cuando venga el tiempo de angustia propiamente dicho, o sea, el fin del tiempo de gracia, ya el pueblo de Dios no trabajará con sus manos, ni le será necesario comprar ni vender, porque los ángeles le traerán pan y agua. Por lo tanto, no será necesario trabajar, ni comprar, ni vender. Por lo tanto, el versículo 16 y 17 nos muestra dos cosas del capítulo 13. Primero, que la marca de la bestia comienza y será aplicada por medio de legislación civil durante el tiempo de gracia, ¿sí? Y segundo, hermanos, que eso ya va a estar demostrando que la herida de la primera bestia se sanó y que ya ha llegado el tiempo de que todo el mundo o toda la tierra se maraville en pos de la bestia. Ahora bien, habiendo dejado en claro eso, hermanos, yo leo el versículo 4, y esto es algo que ustedes nunca se han dado cuenta. Noten lo que dice Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Hermanos, eso no se cumplió el 11 de febrero de 1929. Sí, Agatha recuperó las 44 hectáreas, no pasó nada. Nadie adoró a la bestia, nadie siguió a la bestia, nadie le importó, al contrario, le tuvieron lástima de que recién le pudieran devolver los terrenos que tenía el Vaticano. Pero por favor, volvamos a Apocalipsis 13:4. Noten clarito lo que dice. Y adoraron al dragón, habla de la adoración. Y adoraron, aquí me interesa la palabra adoración, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia. Noten, adoración. Adoraron a la bestia y adoraron al dragón, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Entonces yo pregunto, la adoración del verso 4, ¿a qué adoración se está refiriendo? Vuelvo a preguntar, la adoración del verso 4, ¿a qué adoración se está refiriendo y cuándo se va a cumplir? Bueno, eso no lo tengo que decir yo, lo dice solito el contexto inmediato. Noten,
Apocalipsis 13, versículo 14 al 17. Noten. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Entonces, la adoración de la primera bestia del versículo 3 y 4 es la misma adoración del versículo 15. ¿Y qué dice el versículo 15? La última parte. Y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Y ahora el versículo 16 y 17 te explica cuándo se va a dar eso. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos queridos, aquí te está diciendo que la adoración a la bestia, a su imagen, al dragón que le da poder, etcétera, etcétera, del versículo 3 y 4, se cumple cuando lo dice el versículo 14 al 17, o sea, con la ley dominical. Por eso es que es tan importante estudiar el tema de la marca de la bestia y estudiar el tema de la ley dominical. ¿Por qué? Porque la adoración del versículo 3 y 4 se da a partir de la ley dominical, como lo dice clarito el contexto inmediato posterior, que son los versículos 14 al 17. Entonces, el primer punto es que dejemos en claro que la ley dominical, como ley, como imposición legislativa, se va a dar durante el tiempo de gracia y comienza durante el tiempo de gracia. Pero te voy a dar otra prueba más de que comienza durante el tiempo de gracia. Vamos a Apocalipsis 14 y leemos el versículo 13 y 10. Si nosotros damos la vuelta de página y vamos al capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14 dice el versículo 13 y 10. Leemos el 13 primero. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, la interpretación facilita de este versículo es que que aquí se está refiriendo a los muertos que van a morir desde el año 1844 en adelante hasta la séptima plaga. Bueno, eso es verdad, pero esa es la parte sencilla del versículo. Ahora la parte profunda, no. Vuelvo a leer. El versículo dice clarito, escribe, bienaventurados los muertos que ¿de aquí qué? Pregunto yo. ¿De aquí qué? Entonces noten, hermanos queridos, que de aquí adelante mueren en el Señor. Entonces yo pregunto, cuando dice de aquí en adelante, ¿a qué aquí se está refiriendo? El aquí del versículo 13, ¿cuál aquí es? Bueno, ¿saben dónde está explicado eso, hermanos? Eso está explicado en el versículo 9. En el versículo 9, noten. El versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, versículo 10, después, quiere decir, este también después beberá. ¿Beberá cuándo? Después. Beberá del vino de la ira de Dios, que son las 7 plagas, el cual ya está echado puro, porque ya no hay misericordia ni gracia. Entonces está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces, los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor
en profundidad se está refiriendo a partir de la ley dominical. Por eso es que se da el mensaje del tercer ángel, que es una advertencia a no recibir la marca de la bestia en el contexto de la justificación por la fe y el sellamiento. Entonces, el aquí del versículo 13 está explicado en el versículo 9 y 10, o sea, aquí en adelante, o sea, de la ley dominical en adelante, porque el versículo 9 y 10 te habla de la ley dominical. ¿Por qué? Porque el versículo 9 y 10 te hablan de la marca de la bestia. ¿Y qué es la imposición de la marca de la bestia? Es la imposición por medio de legislación civil de la observancia religiosa del día domingo como un día religioso. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, nunca se olviden de esto, porque algún día van a tener que debatir y ustedes no van a saber explicar. Por ahí le van a decir, ¿y cómo sabes vos que la adoración del versículo 3 y 4 no se refiere al año 1929? Y porque el contexto lo dice, porque el versículo 3 y 4 está explicado en los versículos 15 al 17, o mejor dicho, 14 al 17. Yo no puedo explicarlos como yo quiera. El versículo 3 y 4 está explicado en los versículos 14 al 17. Si yo no los explico de esta manera, entonces estoy sacando fuera de contexto el versículo. Y si lo saco fuera de contexto, entonces ya no soy bíblico. Porque la correcta manera de estudiar la Biblia es analizar el texto, analizar el contexto y hacer la comparación de texto con texto. Por lo tanto, vuelvo a repetir, hermanos, el primer punto que estamos estudiando en esta noche, que todo adventista debiera saber, es que la ley dominical comienza durante el tiempo de gracia y se da durante el tiempo de gracia. Por lo tanto, la adoración a la bestia, el maravillarse en pos de la bestia, el seguir a la primera bestia del versículo 3 y 4, se explica en los versículos 14 al 17. Pero como si eso fuera poco, yo ahora directamente te lo voy a fundamentar. Yo te voy a mostrar que lo que yo he dicho tiene perfecta armonía, perfecta sinfonía y perfecta resonancia con el espíritu de profecía. Entonces ahora leemos el conflicto de los siglos, capítulo 36, páginas 635 y 636. No sé si alguno del equipo de asesores que tengo yo me está siguiendo en Argentina, por favor que tomen nota también. Hermanos, yo no estoy interpretando como yo quiero. Yo al texto lo sujeto al contexto y al contexto lo sujeto a la comparación de textos. Y así no caemos en error. Y yo sé que mis estudios son serios, son aburridos y capaz que son largos y te resulten chocantes. Pero tú sabes que son asertivos y te sirven. Porque el contexto te muestra todo y yo estoy llevándote de nuevo a la Biblia. Todo tú lo tienes que explicar con Biblia y con espíritu de profecía. Entonces ahora yendo al conflicto de los siglos, capítulo 36, páginas 635 y 636, Jesús nos va a decir a nosotros cuándo se da la adoración y la sanación del versículo 3 y 4 de Apocalipsis 13. Y te vas a quedar asombrado cuando yo te lea lo siguiente. Conflicto de los siglos, capítulo 36, páginas 635 y 636 dice lo siguiente. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero, o sea la segunda bestia, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 11 al 16, versión moderna. Se ha demostrado, dice la sierva de Dios, que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y que esta profecía se cumplirá
cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuándo dice que se cumplirá la profecía de Apocalipsis 13? ¿En el año 1929? No. ¿El 11 de febrero de 1929? No. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Dice así, hermanos: se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá en el futuro cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países en que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder. O sea que todavía no se ha restaurado. Y noten lo que dice la hermana White. Esto es realmente extraordinario, hermanos. Es joya preciosa. Esto es miel, por favor. Esto es doctrina profética. Por favor, anoten en sus Biblias, en sus cuadernos de nota. Por favor, anoten. Página 635 del Conflicto de los Siglos. Qué casualidad, ¿no? Noten lo que dice. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló, yéndose en pos de la bestia. Versículo 3. Y ahora noten, hermanos queridos. Dice así: la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice la hermana White, después de eso, dice la sierva de Dios, dice el profeta, su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse, yéndose en pos de la bestia. Ahora noten, San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y el revelador declara, refiriéndose también al papado, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará, tiempo futuro, se le tributará homenaje al papado. O sea, no fue en el año 1798 la curación, no fue en el año 1929 la curación, tampoco ahora en el 2015, tampoco ahora, actualmente esta noche tampoco ha sido curada, todavía no, sino que la hermana Juárez es clara y dice así: tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará. Eso todavía no se ha cumplido. Y dice clarito, se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se le conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. ¿Qué es eso? Eso se llama ley dominical. Eso se llama marca de la bestia. Y según el Conflicto de los Siglos, páginas 635 y 636 del capítulo 36, dice que eso todavía está en el futuro. Clarito da a entender la hermana Juárez, para el que tiene discernimiento espiritual, que la herida mortal será curada cuando se le confiera, cuando se le dé homenaje al papado, pero por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Por lo tanto, hermanos, concuerda perfectamente este primer punto de que la ley dominical comienza durante el tiempo de gracia y se da durante el tiempo de gracia.
Pero ahora yo le sumo la página 638, y por favor tomen nota, página 638 del Conflicto de los Siglos, capítulo 36, y dice lo siguiente: la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Tomen nota de cómo todo esto se está refiriendo a la futura ley dominical. Sigue diciendo la cita: está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. La ley dominical con su respectiva persecución. Sigue diciendo la cita: todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Hermanos queridos, estamos en el primer punto, y el primer punto es que la ley dominical comienza y se da durante el tiempo de gracia. ¿Y saben por qué? Porque después del capítulo 13 sigue el capítulo 14. Y qué casualidad, que primero se da la ley dominical del capítulo 13, y ahí se da, hermanos, después el pregón del tercer ángel. Por lo tanto, el pregón, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel sigue a la ley dominical, y es lógico. Cuando salga la ley dominical, el mensaje del tercer ángel, y los que estudian Biblia saben esto, crecerá hasta convertirse en un fuerte pregón. Pero hermanos, seguimos en el primer punto y te quiero leer Conflicto de los Siglos, capítulo 40, y te pido por favor, te suplico que me tengas paciencia, por favor, te lo ruego. Conflicto de los Siglos, capítulo 40, página 679. Página 679. Tomen nota, página 679. ¿Qué dice ahí que me llamó la atención? Dice lo siguiente. Leo, hermanos. Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Entonces, esto se da durante el tiempo de gracia, porque después del fin del tiempo de gracia ya quedamos sellados, si nos salvamos quedamos sellados y ya nada nos violenta. Nada te violenta ya queda sellado para salvación y el perdido queda marcado para perdición y punto, pero no te violenta. Entonces dice, los que ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aún en caso de soportar la prueba en el tiempo de angustia, ya en el fin del tiempo de gracia, se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Hermanos queridos, el punto número 1 era este: mostrar que la ley dominical comienza y se da durante el tiempo de gracia. Pero aparte de eso, hermanos, la simple lógica te lo tiene que decir. Noten que el capítulo 13 es la segunda mitad profética del libro de Apocalipsis. Entonces, en el 13, después sigue el 14, el 15, el 16, hasta el 22. Pero ahora noten esta simple lógica. Los capítulos siguen un orden cronológico.
Y por lo tanto, hermanos, primero viene la ley dominical del capítulo 13, segundo, el reavivamiento y la reforma en el capítulo 14, con la predicación en alta voz del mensaje del tercer ángel, y después ya viene el capítulo 18, que es el descenso de la lluvia tardía. Por lo tanto, el orden correcto es así: ley dominical, reavivamiento y reforma, y descenso de la lluvia tardía, predicación mundial del Evangelio y fin del tiempo de gracia. Por lo tanto, acabo de explicar el primer punto. La ley dominical se da durante el tiempo de gracia y comienza durante el tiempo de gracia. Los hermanos que me están escuchando, si tienen alguna duda, no se preocupen, que te aseguro que cuando termine este tema en esta noche te van a quedar respondidas todas las preguntas que tienen que ver con Apocalipsis 13 nada más, no de otro tema. No hablemos de otro tema, estamos dedicándonos solamente a Apocalipsis 13, así que seamos estrictos en eso. Bien, hermanos queridos, terminé el primer punto. Voy al segundo punto que todo adventista del séptimo día debiera saber sobre Apocalipsis 13. Y es que la ley dominical viene antes que la lluvia tardía. ¿Sabían ustedes que esta es otra cosa que no se entiende? Primero viene la ley dominical y después viene la lluvia tardía, mediada por supuesto por el reavivamiento y reforma. Por eso es que la hermana Juárez se cansa de decir que cuando llegue la ley dominical, el mensaje del tercer ángel crecerá hasta convertirse en el fuerte pregón. ¿Cuál fuerte pregón? El de Apocalipsis 18, 1 al 5. ¿Pero por qué crece? Porque se va a dar un fenómeno espiritual que se llama reavivamiento y reforma y que se dará adentro, en el seno de la iglesia adventista del séptimo día organizada, por más que le pese y les duela a los disidentes y a los grupos que están en contra de la iglesia adventista. Siento decirles, pero el reavivamiento y reforma se dará en el seno, y lo dice clarito el Espíritu de Profecía, y el seno significa adentro de la iglesia adventista del séptimo día organizada. El segundo punto, hermanos, entonces es que la ley dominical viene antes que la lluvia tardía. Primero ley dominical y después lluvia tardía. Pero ¿cómo lo pruebo a eso, hermanos? Bueno, vamos de nuevo a Apocalipsis 13. Si nosotros vamos a Apocalipsis 13, y yo estoy acomodando acá un libro, disculpen que yo tengo un poco de problema de vista, me cuesta leer, pero por favor síganme. Si yo vuelvo al capítulo 13, leemos de nuevo, chicos, hermanos queridos, el versículo 16 y 17. ¿Y qué dice? Y hacía que a todos, los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, la marca de la primera bestia o el nombre de la primera bestia o el número de su nombre de la primera bestia. Todo referido a la primera bestia. La segunda bestia surge para ayudar a la primera. Ahora bien, resulta que cuando yo leo Apocalipsis 13, veo que primero hay una marca. Y recién en el capítulo 14 yo veo un pregón que crece. Y te lo leo. Demos la vuelta a la página y leamos a ver qué dice el mensaje del tercer ángel. Porque nosotros creemos que sabemos lo que dice, pero no sabemos. Entonces, vamos a leer qué dice el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el tercer ángel? Leamos. Capítulo 14, versículos 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, noten, en alta voz, si alguno adora a la bestia, o sea que ya la primera bestia ya se le ha curado la herida y por lo tanto ya se está imponiendo la marca. Por eso se da esta advertencia, por eso la ley dominical viene primero, por eso la marca de la bestia viene primero y después viene el reavivamiento y la reforma y después la lluvia tardía, porque el reavivamiento y la reforma está en el capítulo 14. Y si no me crees, sigue escuchando y te lo voy a probar. Dice así, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, advertencia que crece, si alguno adora a la bestia,
y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, la ley dominical, este también beberá del vino de la ira de Dios, ya es el fin del tiempo de gracia, las 7 plagas, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Bueno, ese fuego y azufre se da en la segunda venida de Cristo y también en la tercera, tiene doble aplicación. Ahora viene el versículo 11, y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre. Y ahora viene el versículo 12, porque hay mucha gente que no sabe esto, pero el mensaje del tercer ángel termina en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están, en este tiempo, cuando se dicte la ley dominical, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el 4º mandamiento, que es el día sábado, y la fe de Jesús. ¿Por qué dice la fe de Jesús? Porque efectivamente, hermanos, el centro del mensaje del tercer ángel es la fe en Jesús como Salvador nuestro. Por eso es que la hermana White tiene razón cuando dice que el mensaje del tercer ángel es justificación por la fe. Porque lo más importante que tiene el mensaje del tercer ángel es la fe de Jesús. Y la fe de Jesús te lleva automáticamente a guardar los 10 mandamientos, incluyendo el 4º, lo cual es pura doctrina de justificación por la fe. Pero recuerden, el mensaje del tercer ángel termina en el versículo 12. Por lo tanto, te muestra que el segundo punto que todo adventista debiera saber sobre Apocalipsis 13 es que la ley dominical viene antes que la lluvia tardía. Es más, agárrate bien de la silla. Yo te pido por favor que ahora te agarres de la silla porque yo voy a leer un libro que se llama El Evangelismo. Evangelismo capítulo 20. Evangelismo capítulo 20, página 502 y 503 de la edición hispana, me imagino. Yo leo español acá, así que 502 y 503. Entonces dice así, por favor, les ruego tomen nota, les suplico que tomen nota, les ruego por favor, yo que soy el más pequeño que todos ustedes que están en esta cadena de oración. Y déjame decirte por qué tú estás en esta cadena de oración. Tú estás en esta cadena de oración porque estás buscando el pan de vida asertivo, correcto y perfecto que dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Y es precisamente lo que estamos estudiando en esta noche, lo que nos lleva a orar, lo que nos lleva desde ya a orar para cambiar nuestra vida, para que Jesús nos cambie. Entonces, leo el Evangelismo, ¿sí? Capítulo 20, páginas 502 y 503, tomen nota, y dice así: cuando realmente se desate la tormenta de la persecución sobre nosotros, ¿cuándo viene eso? Con la ley dominical, hermanos. Cuando realmente se desate la tormenta de la persecución sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. O sea que hay gracia cuando se desate la persecución. ¿Y cuál será esa tormenta de persecución? Sigamos leyendo. Se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habían descarriado del redil volverán de nuevo a seguir al gran pastor. ¡Qué hermoso! Los hijos de Dios avanzarán juntos y presentarán al enemigo un frente unido. Sigo leyendo. El amor de Cristo, el amor de nuestros hermanos, testificará ante el mundo que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de Él. Y ahora agárrate fuerte de la silla con lo que te voy a leer. Entonces, en ese momento, el mensaje del tercer ángel se acrecentará hasta llegar a ser un fuerte pregón, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. ¿Qué es eso? Lluvia tardía. ¿Qué es eso? Apocalipsis 18, 1 al 5. Te lo vuelvo a repetir, tú que estás tomando nota.
entonces el mensaje del tercer ángel se acrecentará o crecerá hasta llegar a ser un fuerte pregón. Y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Lo dice clarito. El Evangelismo, capítulo 20, páginas 502 y 503, te muestra claramente que primero viene la ley dominical. Eso es lo que engrana o genera el reavivamiento y reforma interno en la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada, y lo que lleva al cumplimiento de Apocalipsis 18, 1 al 5. Entonces, ahora vamos a Apocalipsis 18. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 18, leemos el versículo 1 al 5. Presten atención. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Por favor, presten atención. Dice así: y después de estas cosas, o sea, después de la profecía de Apocalipsis 13 y después de la profecía de Apocalipsis 14, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza, en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Versículo 3, porque todas las gentes o naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y el espíritu de profecía dice que eso es la ley dominical, nada más que no tenemos tiempo para verlo. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas. ¿Por qué? Porque las plagas están todavía en el futuro. Verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, la ley dominical, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Y quién no sabe, hermanos? ¿Qué adventista no sabe que Apocalipsis 18:5 es comentado por la hermana White? Y la hermana White dice que los pecados de Babilonia van a llegar hasta el cielo cuando dé la ley dominical. Así de clarito. Los pecados de Babilonia llegarán hasta el cielo cuando se dé la ley dominical. A manera de condimento, yo leo Conflicto de los Siglos, capítulo 39, página 662. Conflicto de los Siglos, capítulo 39, página 662. Dice así. Por favor, te pido y te ruego que me tengas paciencia. Dice así, hermanos queridos, por favor. Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada esta profecía, y noten, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas, o sea, la ciudad espiritual de Babilonia. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Sigo leyendo. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia
y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte, que eso es otra cosa. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violan sus preceptos. O sea que, hermano querido, el segundo punto que todo adventista del séptimo día debiera saber sobre Apocalipsis 13 es que la ley dominical es antes que la lluvia tardía. Por eso, a Apocalipsis 13, 16 y 17 habla de la ley dominical. Y Apocalipsis 14, 9 al 12 habla del mensaje del tercer ángel creciendo durante el reavivamiento y la reforma hasta que se convierte en el fuerte pregón de Apocalipsis 18, 1 al 5. ¿Y cómo nosotros hemos probado eso? Porque comparamos el Evangelismo capítulo 20, páginas 502 y 503, con Conflicto de los Siglos, capítulo 39, página 662, y llegamos a ver cuándo los pecados de Babilonia llegan hasta el cielo, y es cuando se da la ley dominical. Por eso es que cuando desciende el ángel, si ustedes leen cuidadosamente Apocalipsis 18, 1 al 5, cuando desciende ese cuarto ángel, que nosotros le llamamos cuarto ángel, ¿verdad?, por costumbre, cuando el cuarto ángel desciende, él te avisa que ya se ha dado la marca de la bestia, que ya están adorando a la primera bestia, y que ya están adorando a la imagen de la bestia, y que ya sus pecados han llegado hasta el cielo. O sea que cuando desciende la lluvia tardía, ya todo eso le antecede. Por eso, el segundo punto que todo adventista del séptimo día debiera saber acerca de Apocalipsis 13 es que la ley dominical viene antes que la lluvia tardía, mediado por el reavivamiento y la reforma del mensaje del tercer ángel que crece en Apocalipsis 14, 9 al 12, hasta convertirse en el mensaje de Apocalipsis 18, 1 al 5. Bien, pasemos al tercer punto que todo adventista del séptimo día debiera saber con respecto a Apocalipsis 13. Sé que te estoy aburriendo, hermano, pero por favor te ruego que me escuches. El tercer punto que todo adventista del séptimo día debiera saber con respecto a Apocalipsis 13 es que el decreto dominical es diferente al decreto de muerte universal. ¿Y por qué les explico esto? Porque en más de 20 años de enseñanza bíblica, hermanos, yo he visto gente que no sabe estudiar bien la Biblia. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacen las personas cuando no saben estudiar bien la Biblia? Y lo digo con humildad. La hacen muy sencilla. Meten todo en la misma bolsa y que se haga agua el helado. Así de sencillo. Cualquier cosa que sea decreto lo meten todo en la misma bolsa. Cualquier cosa que sea plaga lo meten en la misma cosa. Cualquier cosa que sea trompeta lo meten en la misma bolsa. No, hermanos. El decreto dominical es una cosa, y el decreto de muerte universal es otra cosa distinta. Son dos cosas distintas y te lo voy a pasar a demostrar. El decreto dominical se da durante el tiempo de gracia y en el tiempo de gracia, pero el decreto de muerte universal se da después del fin del tiempo de gracia y específicamente en la sexta plaga. Porque en la sexta plaga es cuando aparece el falso Cristo. Y en la séptima aparece ya el verdadero Cristo en la segunda venida de Cristo. Ahora, eso es otro tema. Por favor, no me preguntes eso porque ese no es el tema de ahora. No es el tema de esta noche. Pero sí te voy a decir que el falso Cristo aparece exactamente en la sexta plaga. Y el verdadero Cristo aparece en la séptima. Pero ese es otro tema. El tercer punto que todo adventista del séptimo día debiera saber sobre Apocalipsis 13 es que una cosa es el decreto dominical nacional que comenzará en Estados Unidos de Norteamérica y otra cosa es el decreto de muerte universal que se dará en todo el mundo y por impulsión del falso Cristo en la sexta plaga.
Como no tenemos tiempo de estudiar las plagas y cada una de las plagas, solamente me remito esta noche a probarte con Biblia que una cosa es el decreto dominical nacional que comienza en Estados Unidos durante el tiempo de gracia, y otra cosa es el decreto de muerte universal que se dará en todo el mundo. Entonces, te pruebo lo primero. Veamos primeramente que el decreto dominical se da durante el tiempo de gracia. Entonces volvemos a Apocalipsis 13. Y tomen nota. En Apocalipsis capítulo 13 está el versículo 15, 16 y 17. Noten. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable. Eso va a ser y va a comenzar durante el tiempo de gracia. Y hará que cualesquiera que no la adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Y efectivamente, hermanos, al comenzar la ley dominical, habrá mártires. Y eso lo dice clarito el libro Maranata, página 197. En la ley dominical habrá mártires. Por eso dice la última parte del verso 15. Y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Y efectivamente morirán, pero durante el tiempo de gracia y como mártires. Ahora les comento algo. Esto no se puede aplicar al fin del tiempo de gracia. Algunos dicen que la última parte del versículo 15 se refiere al decreto de muerte universal. Y no, hermanos, porque después del fin del tiempo de gracia ya no muere ningún fiel adventista. Y lo dice clarito la hermana Juárez. Después del fin del tiempo de gracia ya no mueren y no es necesario que mueran. Pero durante el tiempo de gracia, durante la ley dominical, durante el reavivamiento y la reforma, y durante la lluvia tardía, y durante la predicación mundial del Evangelio, hasta el fin del tiempo de gracia, sí habrá muertos. Por eso dice clarito la última parte del verso 15, y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Eso es, con la ley dominical y durante el tiempo de gracia. Y por eso ahora dice el versículo 16 y 17, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, y eso tiene que ver con trabajo, sino el que tuviera la señal, o sea, la marca de la bestia, la marca de la primera bestia, o el nombre de la primera bestia, o el número del nombre de la primera bestia. Todo referido a la primera bestia. Entonces, hermanos queridos, ya con Apocalipsis 13, 15 al 17, te muestro ahí el decreto dominical durante el tiempo de gracia. Pero si tú por ahí tienes alguna duda y crees que yo estoy interpretando mal, te lo voy a probar con otro texto que es fulminante. Ustedes saben que cuando finaliza la gracia, ¿qué pasa? ¿Cae qué cosa? Cae la primera plaga. Cae la primera plaga. Pero a ver si son buenos estudiosos. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 y 2. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 y 2 dice lo siguiente, y quiero ver si tienen discernimiento espiritual, si tienen la mente de Cristo. Veamos. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Noten que aquí ya finaliza el tiempo de gracia y cae la primera plaga. Y dice así, y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sobre qué? Exacto, sobre la tierra. O sea que finaliza el tiempo de gracia y desde el templo celestial, desde el santuario celestial, se da la orden de que caiga la primera plaga. Y noten qué es lo que pasa cuando cae la primera plaga, a ver si se dan cuenta y si tienen verdaderamente una inteligencia deductiva. Yo quiero saber si ustedes tienen inteligencia deductiva. Versículo 2. Y fue el primer ángel, con la primera plaga, noten. Yo estoy leyendo una versión antigua, y yo escojo las versiones antiguas porque son más fieles a los originales griego
hebreo y arameo, hermanos. Yo leo una versión antigua. O sea, una versión del año 1502 con revisión del año 1569 y después finalmente revisada en el año 1909. O sea, yo estoy leyendo una versión antigua 1909, que es lo mejor que hay para estudiar. Ahora bien, noten lo que dice el versículo 2 del capítulo 16. Por favor, no se me duerman, ¿ok? Dice el versículo 2. Y fue el primer ángel, el primerito, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañosa, o sea, la primera plaga, una plaga mala y dañosa, dice mi versión antigua, ¿sobre quién? Sobre los hombres que, ¿qué? Que tenían ya de hace rato, hermanos, la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. O sea que, hermanos queridos, cuando cae la primera plaga, ya hace rato que se había impuesto la marca de la bestia, que se estaba adorando a la primera bestia y que se estaba adorando la imagen de la primera bestia. Por eso el versículo 2 es fulminante, y en los debates, hermanos, con este versículo se demuestra que la marca de la bestia, la adoración de la primera bestia, la adoración de la imagen de la bestia, la adoración del dragón de la primera bestia, la adoración de la voz del dragón de la segunda bestia, la adoración del nombre de la bestia, la adoración del número de su nombre, la adoración de la primera bestia en sí, todo se da durante el tiempo de gracia. Porque cuando cae la primera plaga, te deja bien clarito el texto lo siguiente. Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Noten, la imposición de la marca de la bestia y la adoración de su imagen se dan durante el tiempo de gracia y comienzan durante el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque el versículo 2 de Apocalipsis 16 lo deja bien clarito. Repito, la marca de la bestia y la adoración de la imagen de la bestia se dan durante el tiempo de gracia. Porque cuando cae la primera plaga, te deja bien clarito que el decreto dominical, que es la marca de la bestia, se dio durante el tiempo de gracia. Ahora bien, ¿a dónde aparece el decreto de muerte universal? Eso es otra cosa. Y eso se da en la sexta plaga con la aparición del falso Cristo. ¿Y por qué en la sexta plaga? Sí, porque no puede aparecer en la quinta, ni en la cuarta, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la segunda, ni en la primera. Tiene que ser la sexta, porque tiene que ser la última ya que quede antes de que venga Cristo. Tiene que ser la última antes de Jesús, porque si no, no engañaría. Porque si cayese en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta, habría tiempo para pensar, por más que no se salven. O sea, por más que no se salven, la gente tendría tiempo de reflexionar y el diablo no podría concentrar su engaño, por más que estén perdidos, para que destruyan al pueblo de Dios. Entonces, ¿tú quieres saber dónde está el decreto de muerte universal? Te lo muestro. Vamos a Apocalipsis 17, versículos 12 y 17. Y ahí sí encuentras el decreto de muerte universal, mundial, que ya se da en la sexta plaga. En Apocalipsis capítulo 17 dice el versículo 12 y 17. El versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora. Hermanos, media hora profética son aproximadamente 7 días y medio. Una hora profética son 15 días. Por eso acá dice el versículo 12, mas tomarán potencia. Y esto es lo que yo vivo renegando, porque yo les voy a contar un testimonio, hermano. Yo reniego mucho cuando escucho gente que no fundamenta bien con Biblia, porque tanta gente que murió para que este libro pueda ser estudiado y no se lo estudia correctamente. Entonces yo como que me salen canas al ver que no se estudia el texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Entonces media hora profética
Son aproximadamente 7 días y medio. Por eso es que cuando venga Cristo, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No dice por media hora, sino como por media hora. Media hora son 7 días y medio, pero como por media hora son 7 días. Y la hermana White dice en El conflicto de los siglos y en otros libros que la segunda venida de Cristo durará 7 días. ¿Sabían eso? Dura 7 días. Ahora bien, acá es otra cosa. El versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, mas tomarán potencia por 1 hora, 15 días, como reyes con la bestia. Este es el famoso tiempo de angustia de Jacob, que dura 15 días y comienza con la 6ª plaga. Y ahora dice, hermanos, el versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Hermanos, este es el último acto que va a hacer el mundo. 10 reyes se pondrán de acuerdo, se unirán y le darán solamente por 1 hora potencia a la bestia. Y cuando ustedes estudian primeros escritos, esa es la última angustia que nos queda. El tiempo de angustia de Jacob, que dura 1 hora profética, 15 días. Entonces, estos 10 reyes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, nos ponemos de acuerdo, esta es la última acción que hacemos. Te damos a vos, bestia, la potencia. Te damos el reino, te damos la potencia para que vos hagas lo que quieres. Para que vos hagas lo que quieras, bestia. Primera bestia. Y esa potencia solamente durará 1 hora profética, que es el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, hermanos, esta es la última acción que registra la Biblia de 10 reyes que se ponen de acuerdo para hacer lo que a la primera bestia se le dé la gana. Pero no le saldrá el resultado, no le dará resultado. Porque después viene la 7ª plaga e interrumpe el tiempo de angustia de Jacob y se da la liberación de los hijos de Dios. Ahora bien, yo te voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía que te muestran claramente que una cosa es el decreto dominical durante el tiempo de gracia en la cual habrá mártires, y otra cosa es el decreto de muerte universal que se dará después del fin del tiempo de gracia y que encima no morirá nadie, porque ahí ya no muere nadie. Cristo los liberta con la 7ª plaga, que es la liberación. Por eso la hermana White se cansa de decir que hay que estudiar la 7ª plaga. Bueno, vamos al grano, hermanos. ¿Cómo ustedes van a fundamentar? Porque mucho bla bla y nada de fundamento, ustedes van a tener problemas a la hora de enseñar. Entonces, ¿qué es lo que les quiero evitar yo? Que ustedes tengan problemas a la hora de fundamentar. Ya te lo probé con Biblia y ahora te voy a probar con el Espíritu de Profecía, que una cosa es el decreto dominical nacional y otra cosa es el decreto de muerte universal. El decreto dominical nacional está en Apocalipsis 13, 15 al 17. Y el decreto de muerte universal está en Apocalipsis 17, 12 y 17. Pero hermanos, ahora te lo voy a probar con el Espíritu de Profecía. En el deseado de todas las gentes, página 97, o sea, ustedes busquen el capítulo 12, que es la tentación, el capítulo 12, que es la tentación, y te la hago bien cortita, así clarito. Mis argumentos son cortitos y al grano. Deseado de toda la gente, página 97, dice, en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar la ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Dice clarito, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, o sea, la ley dominical, se les prohibirá comprar o vender. Y noten lo que dice ahora. Finalmente,
finalmente, o sea, después de eso, finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero al obediente se le hace la promesa: habitará en las alturas. Fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre, el fin del tiempo de gracia. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. El profeta Habacuc previó este tiempo de angustia, o sea, el fin del tiempo de gracia, y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florecerá, fin del tiempo de gracia, ni en las vides habrá frutos, fin del tiempo de gracia. Mentirá la obra de la oliva, fin del tiempo de gracia. Y los labrados no darán mantenimiento, fin del tiempo de gracia. Y las ovejas serán quitadas de la majada, fin del tiempo de gracia. Y no habrá vacas en los corrales, fin del tiempo de gracia. Con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Hermanos queridos, el deseado de toda la gente, página 97, dice que primero viene el decreto dominical para prohibir comprar y vender, y finalmente se dará otro decreto para que se les dé muerte, lo cual te muestra claramente que hay dos decretos. Uno durante el tiempo de gracia, que es el decreto dominical nacional y que comienza en Estados Unidos, y otro que se da después del fin del tiempo de gracia, en la sexta plaga, y que ya es mundial, ya son 10 reyes globales. Por eso, hermanos, la Biblia no habla de un nuevo orden mundial, y eso es lo que yo me canso de enseñar. La Biblia habla del último orden mundial, que es otra cosa. Y el último orden mundial está en Apocalipsis 17. Entonces, los que están hablando del nuevo orden mundial debieran estudiar bien Apocalipsis 17, y no habla de un nuevo, habla del último. De manera que, para nosotros los adventistas, el último orden mundial que enseña la Biblia es cuando 10 reyes globales se ponen de acuerdo para darle su reino y su potencia a la bestia por el periodo de una hora profética. Ese es el único y el último orden mundial que enseña la Biblia, no hay más. Y que encima es cortado por la séptima plaga, que es la liberación del pueblo de Dios. Pero como si eso fuera poco, hermanos, te voy a leer otra cosita. Conflicto de los siglos, capítulo 39. Conflicto de los siglos, capítulo 39, y lo tengo aquí un poco desgajado este libro porque lo leemos mucho. Conflicto de los siglos, capítulo 39, página 662. En la página 662, si no anoté mal, dice así, hermanos. Página 662, a ver. Sí, hermanos queridos y amados, dice así. Les leo lo siguiente. Terrible será la crisis a que llegará al mundo. Y noten, a ver si se han dado cuenta. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra contra los mandamientos de Dios, primero, noten, primero, yo digo primero, dice así, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13:16, ese es un decreto, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Ahí estaba el primer decreto. Y ahora noten, la misma página 662 habla de los dos decretos y la gente nunca se ha dado cuenta. Noten, todos los que se nieguen a someterse, o sea, al primer decreto, serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará. Noten, otro decreto. Y finalmente se decretará ya no que guarden el domingo, sino que son dignos de muerte. Es otra cosa. La misma página 662 del Conflicto de los Siglos habla de los dos decretos.
y finalmente se decretará ya no que guarden el domingo, sino que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios, o sea, el fin del tiempo de gracia, a los que violen sus preceptos. Entonces, hermanos, el tercer punto que todo adventista debiera saber sobre Apocalipsis 13 es que una cosa es el decreto dominical nacional que comienza en Estados Unidos y que comienza durante el tiempo de gracia y que se da durante el tiempo de gracia, es una cosa, y el decreto de muerte universal es otra cosa y se da después del fin del tiempo de gracia y específicamente comenzando en la sexta plaga. Pasamos al cuarto punto. Y ahora el cuarto punto, hermanos, es controversial, pero yo sé que a ustedes les va a gustar y ahora van a entender lo que siempre se preguntan. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué ya en los púlpitos no se predica la verdad presente? Bueno, yo te contesto. ¿Saben por qué no se predica la verdad presente? Porque toda la verdad presente comienza con Apocalipsis 13. Y nadie quiere hablar del decreto dominical, nadie quiere hablar del martirio y nadie quiere hablar de la crisis que se avecina. Porque yo te voy a comentar algo. Desde Apocalipsis 13 hasta el final, el cuarto punto que todo adventista debiera saber sobre Apocalipsis 13 es que la importancia de Apocalipsis 13 llega hasta el capítulo 22. Y presta atención, yo te voy a mostrar la importancia del mensaje del tercer ángel, hermanos. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Aparte de ser justificación por la fe, dice que por favor no recibamos la marca de la bestia, que no adoremos la imagen de la primera bestia, que no tengamos el nombre de la primera bestia, que no tengamos el número del nombre de la primera bestia, que no adoremos la imagen de la primera bestia y que tampoco le llevemos el apunte a la segunda. Pero ahora te voy a mostrar que el cuarto punto que todo adventista debiera saber sobre Apocalipsis 13 es que todo el libro de Apocalipsis habla de Apocalipsis 13. Cuando tú lees Apocalipsis 13, ya toda la mitad hasta el capítulo 22, todo es la marca de la bestia. Por eso es que los adventistas no les queda otra que tener que predicar sermones evangélicos o a veces católicos, porque no pueden tocar la verdad presente, porque todo habla de la marca de la bestia. ¿No me crees? Mira, te lo paso a mostrar. Vamos a Apocalipsis 13. Esto va a ser gracioso, quizás te va a parecer gracioso lo que vamos a leer, pero te voy a mostrar que todo el resto del Apocalipsis habla de la marca de la bestia. Fíjense, anoten, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. En Apocalipsis capítulo 13 dice el versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. O sea que, hermanos, si un adventista quiere hablar de Apocalipsis 13, tiene que hablar de la ley dominical, que es la marca de la bestia. Vamos a Apocalipsis 14. ¿Qué dice Apocalipsis 14? Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, ¿qué bestia? La primera, y a su imagen, que eso se da en la segunda bestia, y toma la marca de la bestia en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro, sin misericordia ya, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y noten cómo se cansa de recalcar: y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El que quiera hablar de Apocalipsis 14 está obligado también a hablar de la ley dominical, que es la marca de la bestia. Sigamos, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 y 2.
Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 y 2. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas últimas, porque en esas 7 plagas se consuma o se completa, está bien completita la ira de Dios. Versículo 2. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria ¿de qué? ¿Qué es lo que hay que vencer? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Qué tenemos que vencer en la lucha que se aproxima ahora? Dice que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su marca y del número de su nombre. Estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. O sea que el que quiere predicar de Apocalipsis 15 está obligado a hablar de la marca de la bestia, que es la ley dominical. O sea que tampoco puede. Si vamos a Apocalipsis 16, leemos el versículo 1 y 2. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: y oí una voz grande del templo, o sea, del templo celestial, del santuario celestial que los católicos y protestantes niegan que existe, pero aquí lo dice que existe, que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra, porque ya ha finalizado el tiempo de gracia. Versículo 2. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Si tú quieres hablar de el fin del tiempo de gracia o de las 7 plagas, no te queda otra que tener que comenzar hablando de la marca de la bestia, que es la ley dominical. Te pongo otro ejemplo. Apocalipsis 17, versículo 1, 2 y 6. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, 2 y 6 dice lo siguiente: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El espíritu de profecía dice que a eso se le llama la fornicación de la mujer y el vino del furor de la mujer. ¿Qué cosa dice el espíritu de profecía que es? La ley dominical. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Vayan a los comentarios de Elena de White, donde ella explica Apocalipsis 17 y van a ver que ella le da aplicación a estos textos a la ley dominical. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 17? Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. ¿Saben lo que dice el espíritu de profecía, hermanos? Que esa embriaguez de esta ramera con la sangre de los santos es cuando se da la ley dominical y entonces comienzan a haber los mártires. Porque desde la ley dominical, pasando por el reavivamiento y la reforma, pasando por el descenso de la lluvia tardía, pasando por la predicación mundial del Evangelio a todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia, sí habrá mártires. Por eso dice: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. La hermana White aplica esto a la ley dominical. O sea que, si un hermano quiere explicar sobre Apocalipsis 17, está obligado a comenzar hablando de la marca de la bestia también. Por lo tanto, tiene que hablar de Apocalipsis 13 y del mensaje del tercer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14. Entonces vamos a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículos 1, 3 y 5. Rapidito. Apocalipsis capítulo 18, versículos 1, 3 y 5. El 1 dice: y después de estas cosas vi como un ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Versículo 3. Noten lo que dice: cuando desciende este ángel, que es la lluvia tardía, o el cuarto ángel, como le llaman algunos, noten lo que dice: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es eso? La ley dominical.
¿Quién lo corrobora? La hermana Huay. ¿Cómo lo pueden comprobar? Vayan a los comentarios de ella y van a ver que estos versículos están aplicados a la ley dominical. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora dice, hermanos queridos, el versículo número 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Mis asesores bíblicos, que están en contacto en este momento a través de internet, cuando llegue el momento de las preguntas, ellos mismos les pueden decir a ustedes, mis asesores, ¿cuáles son las citas del Espíritu de Profecía que te muestran claramente que los pecados de Babilonia llegan hasta el cielo con la ley dominical? Bueno, de manera que el que quiere predicar Apocalipsis 18 también está obligado a hablar de la marca de la bestia, acerca de la cual nos advierte el mensaje del tercer ángel. O sea que está obligado a hablar del mensaje del tercer ángel, que es un mensaje de advertencia y de misericordia. Entonces, tampoco pueden hablar de Apocalipsis 18 porque están obligados a hablar de la marca de la bestia y del mensaje del tercer ángel, que es un mensaje de advertencia y de misericordia. Bueno, vamos a Apocalipsis 19, rapidito. En Apocalipsis 19, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Después de estas cosas, oí una gran voz de gran compañía en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. Noten que ya están en el cielo, ¿no? Pero noten lo que dice el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado ya a la grande ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. ¿Con qué cosa? Con la ley dominical. Porque ya dio el primer decreto, que es el decreto dominical, y también dio el último, que es el decreto de muerte. Y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. O sea que las 7 plagas son hechas para vengar la sangre que se ha derramado durante el tiempo de gracia. O sea, desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia. Versículos 19 y 20 del mismo capítulo 19. Tomen nota, hermanos. Apocalipsis capítulo 19, pero ahora leemos los versículos 19 y 20. Noten. Por favor, no se sonrían con lo que vamos a leer, pero también dice aquí esto. Versículos 19 y 20. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia, ¿cuál bestia? ¿La primera o la segunda de Apocalipsis 13? La primera de Apocalipsis 13. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? La segunda bestia de Apocalipsis 13, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que ¿qué? ¿A los que qué? A los que tomaron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. O sea que, hermanos queridos, los que quieren explicar Apocalipsis 19 tienen que verse obligados a hablar de la marca de la bestia descrita en Apocalipsis 13 y advertida por el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. O sea que tampoco pueden predicar de Apocalipsis 19, porque en Apocalipsis 19 se habla también de la marca de la bestia, de la primera bestia, de la adoración de la imagen de la bestia, del nombre de la bestia, y todo lo que tiene que ver con la primera bestia y la segunda bestia que se ayudan mutuamente. Bueno, vamos a Apocalipsis 20, rapidito, Apocalipsis 20. ¿Qué pasa en Apocalipsis 20? Otro problema, hermanos. Apocalipsis 20 no es el tema de esta noche, pero lo vemos. Apocalipsis 20, versículos 4 y 10. Si yo leo el versículo 4, ya en el milenio, ustedes ya saben, no es necesario que explique, hay pastores escuchándome, son licenciados en teología, la tienen bien clara al tema, no es necesario que lo explique. Dice así, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, ya durante el milenio. Y vi la
almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que ¿qué? ¿Y que qué? Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba ¿quién? ¿Dónde estaba quién? La bestia, que es la primera bestia, y el falso profeta, que es la segunda bestia. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. O sea que tampoco se puede hablar de Apocalipsis 20 porque están obligados a hablar de la marca de la bestia, que es la ley dominical, y del mensaje del tercer ángel, que también advierte a que no tengamos nada que ver ni con la marca de la bestia, ni con nada de la bestia. Bueno, vamos a Apocalipsis 21, versículos 4 y 7. En Apocalipsis capítulo 21, y disculpen que vaya tan rápido, hermanos, pero la próxima vez prometo que ya voy a hacer despacito y voy a hacer más suave y más dulce. Yo prometo que el próximo estudio ya lo voy a hacer más suavecito, porque si no es cansador para ustedes y para mí. Pero en el capítulo 21, el versículo 4 y 7 dice así. Leemos el versículo 4 del capítulo 21. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Versículo 7. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Los que hablan del capítulo 21 tampoco pueden predicar Apocalipsis capítulo 21, porque la victoria a la cual se refiere el capítulo 7 es la victoria que nosotros tenemos que vencer, que decía el capítulo 15, versículo 1 y 2. O sea, hay que vencer todo lo que tiene que ver con la primera bestia y todo lo que tiene que ver con la segunda bestia. O sea, tenemos que vencer todo lo que tenga que ver con las dos bestias de Apocalipsis 13. O sea, no es cualquier victoria. Se está refiriendo específicamente a la última victoria del pueblo de Dios en la tierra. Y si yo voy a Apocalipsis 22, en Apocalipsis capítulo 22 dice versículos 6, 7 y 11. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6, 7 y 11. Dice así, hermanos queridos y amados, por favor presten atención, les ruego. Perdonen mi apuro, pero es importante que ustedes tomen nota de esto. No es que yo hable lindo o hable feo, no, se trata de que ustedes tomen nota y no pongan sus ojos en mí. Yo soy simplemente un vaso de barro, hermanos, y soy simplemente un predicador tan defectuoso como cualquiera, y tengo mis defectos, y yo no te estoy presentando mi persona. Te estoy presentando a Jesús y su doctrina. Luego, discúlpame que vaya tan rápido, pero es menester y es una preocupación para mí que tú tomes nota de estas cosas, para que puedas entender en qué radica el mensaje de la verdad presente. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 y 7 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y he aquí vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero resulta que las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis, todo habla, desde el capítulo 12 hasta el 22, ya todo habla de la primera bestia, de la segunda bestia y de la marca que imponen, o sea, la ley dominical. Por eso, hermanos queridos, viene el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Y hermanos queridos, dice el versículo 18. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Pero las palabras de la profecía de Apocalipsis contienen Apocalipsis 13 y 14.
si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y noten el verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, incluyendo las del capítulo 13 y las del capítulo 14, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Y por qué hay gente que quita Apocalipsis 13 y quita Apocalipsis 14 y no los predican? Apocalipsis 13 es la ley dominical. Apocalipsis 14, el triple mensaje angélico. Eso es la verdad presente. Y ya el capítulo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todo es lo referido a la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13 y lo que hacen con el mundo y de la marca que imponen. Por lo tanto, hermanos, el cuarto punto que todo adventista del séptimo día debiera saber es la importancia que tiene Apocalipsis capítulo 13, la marca de la bestia y el triple mensaje angélico. Porque a partir del capítulo 13 hasta el 22, todo es la marca de la bestia. Y bueno, hermanos queridos, el quinto punto que es necesario que todo adventista sepa es lo siguiente, hermanos. Es la importancia de la cronología profética. Por supuesto, ustedes ya me conocen, yo he diseñado un diagrama. Y yo estudié todos los diagramas que hay en internet, hermanos. Todos los diagramitas que ustedes ven, que hacen los laicos adventistas, yo los estudié. Ya los conozco a todos. Pero yo he diseñado, con humildad lo digo, lo que más se encaja y no se contradice, que es el diagrama que ustedes lo pueden descargar de mis blogs. No tenemos tiempo de estudiar todo el diagrama, pero sí les voy a mostrar la importancia de la cronología profética. Entonces, yo te voy a decir cómo viene la mano con la cronología profética y no creas que te vas a aburrir, te lo digo rapidito. Yo tengo en el diagrama profético y más o menos la cronología profética es así y tú después puedes descargar el diagrama, pero básicamente el diagrama es así. Primero está el movimiento en favor del domingo. Segundo, la doble alianza que se tiene que dar entre el protestantismo y el catolicismo. Después la triple alianza que se da entre el catolicismo, el protestantismo y el espiritismo. Después viene la formación de la imagen de la bestia. Después viene la aplicación de la marca de la bestia. Y automáticamente, una vez que se aplique la marca de la bestia, o sea, la ley dominical, allí, y ahora te enteras por primera vez, a partir de allí en adelante comienza lo que se llama la hora undécima. Después viene el reavivamiento y la reforma, después el descenso de la lluvia tardía, después la predicación mundial del Evangelio, después el fin del tiempo de gracia, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta plaga. Después viene la sexta plaga. Y dentro de la sexta plaga hay dos acontecimientos importantes. Una es la aparición del falso Cristo y otra es el tiempo de angustia de Jacob, que dura una hora profética igual a 15 días. Y después viene la séptima plaga, dentro de la séptima plaga la resurrección especial y después la segunda venida de Cristo y ahí la primera resurrección. Entonces, a grandes rasgos, el quinto punto que todo adventista debiera saber es el orden correcto de la cronología profética. Así como te lo acabo de repetir, tú lo puedes leer y después puedes bajar el diagrama básico que tenemos en internet, que ya pronto tenemos que profundizarlo. Pero básicamente esa es la secuencia profética. O sea que el quinto punto que todo adventista debiera saber es la correcta cronología profética y su importancia. Ahora, ¿cuál es el sexto punto que todo adventista debiera saber acerca de Apocalipsis 13? Bueno, el sexto punto que todo adventista debiera saber acerca de Apocalipsis 13 es que el 31 de mayo
del año 1998, Juan Pablo II sacó su encíclica que se llama ¿cómo? El Dies Domini. ¿Cuándo? El 31 de mayo aproximadamente del año 1998, Juan Pablo II saca su famosa encíclica que se llama el Dies Domini. Y esa encíclica, el Dies Domini, ustedes saben que los papas básicamente escriben tres tipos de documentos: las encíclicas papales, las cartas apostólicas y las bulas papales. Hay más, pero básicamente esos tres son los más importantes. Pero la encíclica papal del 31 de mayo de 1998 contiene 5 capítulos. El primer capítulo se llama Dies Domini, el segundo capítulo se llama Dies Christi, el tercer capítulo se llama Dies Ecclesiae, el cuarto capítulo se llama Dies Hominis y el quinto capítulo se llama Dies Dierum. Ahora bien, concentrándonos en esta famosísima encíclica que dio comienzo a la última era de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica se puso las pilas y sacó su famosa encíclica para advertir al mundo que ellos están dispuestos a que el día del domingo sea todas estas cosas. ¿Qué cosa? Dies Domini, Dies Christi, Dies Ecclesiae, Dies Hominis y Dies Dierum. Te lo explico mejor para que entiendas. El año 1998 fue terrible, porque ya se hizo documentado, se documentó y se divulgó al mundo la última encíclica, hermanos, que sentaba las bases para que en el futuro, y ya estamos por llegar a 20 años, y no sabemos si antes de que se cumplan los 20 años ya se dictará la ley dominical. Yo no sé, pero sí te digo algo. En el 2018 se cumplen 20 años de la encíclica papal de Juan Pablo II que se llama el Dies Domini. Pero te explico el primer capítulo. El primer capítulo, que se llama Dies Domini, tiene como explicación la celebración de la obra del Creador. Es decir, se hace toda una verborragia para demostrar que el día que tenemos que reconocer a Dios como Creador no es el sábado, sino el domingo. Punto. El segundo capítulo, que se llama Dies Christi, explica que el día del Señor es el día del Señor resucitado y del don del Espíritu Santo. Y ese segundo capítulo te deja en claro que el día religioso para guardar no es el séptimo día de la creación, sino el día de la resurrección de Jesús. Y que los que guarden el día del domingo van a recibir el Espíritu Santo según la Iglesia Católica. ¿Y qué te digo yo? Que el día domingo no es el día del Señor. El día del Señor es el día sábado. Pero ellos, al guardar el domingo, sí van a recibir un Espíritu. Pero el falso Espíritu Santo en el falso reavivamiento. Y los católicos no se dieron cuenta que en el capítulo 2 de esta encíclica, que es Dies Christi, ellos mismos no se están dando cuenta que están cumpliendo al pie de la letra la profecía del conflicto de los siglos, que van a imponer el día de domingo como el día del Señor resucitado y recibirán un falso Espíritu Santo en un falso reavivamiento y reforma. El tercer capítulo se llama Dies Ecclesiae. ¿Y la explicación cuál es? Se explica la asamblea eucarística como centro del día domingo. Repito, el capítulo 3, que es Dies Ecclesiae, explica la asamblea eucarística como el centro del domingo. Traducido, te lo traduzco para hacerte la cortita. Tienes que ir a misa, porque la misa es lo más importante del día de domingo. ¿Y por qué? Porque lo dice el tercer capítulo de la encíclica de Juan Pablo II llamada el Dies Domini. Que cabe aclarar, ¿no? Les voy a contar algo, no fue en realidad una encíclica.
Nosotros le llamamos encíclica, pero en realidad no fue una encíclica, sino que fue una carta apostólica. Pero bueno, lo dejemos ahí nomás, porque sea bula o carta apostólica o encíclica, a nosotros los adventistas nos da igual. En dimensiones teologales es lo mismo. Bueno, el capítulo 3, que es 10 Eclesiae, por favor paciencia, ya termino, dice que el centro del domingo es la misa, por lo tanto hay que ir a misa. ¿Y por qué se hace tanta propaganda de que hay que ir a misa? Porque ya lo decía el tercer capítulo de esa encíclica. El cuarto capítulo, Dies Hominis. ¿Qué explica ese capítulo? Que el día de domingo es un día de alegría, un día de descanso y un día de solidaridad. Por tanto, si nosotros no guardamos el día del domingo, que es un día para el hombre, en realidad no estamos teniendo gozo, no estamos descansando y no estamos siendo solidarios con la humanidad, según esa encíclica. Por eso se llama Dies Hominis, un día para el hombre, un día del hombre, un día que tiene que ver con el hombre. Y el quinto capítulo se llama Dies Dierum. ¿Y qué explica eso? El domingo como fiesta primordial, reveladora del sentido del tiempo. ¿Qué te da a entender eso? Que el día de domingo es una fiesta santa o santísima y que te hace entender que en la vorágine de la vida debemos parar un día para descansar y que no es precisamente el sábado bíblico, sino el domingo, día dedicado a Baal, el dios Sol. Ahora bien, esta encíclica de Juan Pablo II fue del 31 de mayo, hermanos, del año 1998, y fue anunciada su publicación en el Angelus del 5 de julio de 1998. Por eso es que al día de domingo, hermanos, y por eso es que al día de domingo se le llama la Pascua de la semana. Y ahora termino, hermanos, ahora termino. Esa encíclica, ustedes me pueden decir, pero Hugo, esa encíclica ya es vieja, es del año 1998. No, hermanos, porque ahora tenemos un papa, como dirían los brasileros, el papa más grande del mundo. Justo viene a ser argentino. Bueno, te explico. El Papa Francisco I, argentino, yo le conozco por lo menos que sacó 2 encíclicas. Una se llama Lumen Fidei, que significa la luz de la fe. ¿Me van siguiendo? Y estoy terminando, hermanos. Francisco I, que es el Papa argentino, sacó la primera encíclica que se llama Lumen Fidei y habla de la luz de la fe. ¿Y saben lo que te deja en claro esa encíclica? Esa encíclica fue dada el 29 del 6 del 2013. Repito, fue dada el 29 de junio del 2013. ¿Y saben lo que te deja en claro? Que hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero te dice que la única fe verdadera es la de la Iglesia Católica. Y tenemos que seguir las de la Iglesia Católica. Y ahora, por favor, agárrate de la silla y ya te dejo en paz, que te vayas a dormir en paz. Ahora agárrate bien, porque con esto termino. La segunda encíclica que yo le conozco a Francisco I, el Papa argentino, es la que acaba de dar hace poquito. ¿Y saben cómo se llama? La encíclica se llama Laudato Si, que significa alabado sea, o bien alabado sea Dios. Y se tratan muchísimos temas, pero te voy a hablar de 2 temas importantes. Primero, trata de toda la ecología del planeta. ¿Y saben lo que es extraordinariamente extraordinario? Que en esta segunda encíclica, que particularmente yo le conozco a Francisco I, él retoma en el punto 237 de la encíclica, y yo no lo traje ahora, quería traerlo, me lo olvidé, pero en el punto 237 retoma toda la encíclica de Juan Pablo II acerca del Dies Domini.
y ya dejen claro el nuevo Papa que esta segunda encíclica que he sacado, o esta última que sacó el 24/5 del 2015, ya es para aplicar, repito, para aplicar lo que Juan Pablo II había declarado ya hace casi 20 años. Por eso, hermanos queridos, quizás este es el último Papa, quizás sea el Papa de la ley dominical, quizás Obama sea el último presidente de los Estados Unidos, quizás Ted Wilson sea el último presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Será? La verdad que no lo sé, por eso digo quizás. Mis hermanos queridos, con respeto a los que saben más que yo, a los que son más santos que yo y a los que son más espirituales que yo, humildemente les digo, en esta encíclica llamada Laudato Si, Francisco I ha retomado el proyecto, ese proyecto gigantesco que se llamó Carta Apostólica y que se llamaba el Dies Domini. En una palabra, el domingo debe ser todo para el mundo. Tiene que ser Dies Domini, Dies Christi, Dies Ecclesiae, Dies Hominis y Dies Dierum. Por lo tanto, Francisco I acaba de dejar en claro el 24/5 del 2015 que él retoma el proyecto de Juan Pablo II para ya ponerlo por ley. Hermanos queridos, yo te doy un mensaje en esta noche y solamente termino con un solo texto de la Biblia. Yo quiero que vamos a Hebreos y no necesita comentario el texto. Para los hermanos que dicen, ¿por qué no se predica la verdad presente? Y bueno, va a tener que predicar todo esto. Hasta yo, hermanos. ¿Qué tú crees que para mí es fácil subir al púlpito teniendo que decir todas estas cosas? ¿Será que a mí me falta valor? ¿O será que me van a apedrear? No sé. Pero ni para mí es fácil, ni para ti es fácil que me estás oyendo. Para nadie es fácil. Yo no les voy a decir que yo soy el héroe y que sí predico, porque eso es mentira. Todos tenemos debilidades y a todos nos falta más fe en Jesús. Pero sí puedo terminar con un texto. Te deseo que Dios nos dé fe, esperanza y amor, que son las 3 virtudes teologales que se estudian en la Biblia. Pero yo te dejo con un solo texto de la Biblia. Hebreos 2:1. Hebreos capítulo 2, versículo 1, y con esto termino. Y te lo dejo para que tú lo mastiques, lo pienses, lo comas, te deleites como pan, como miel. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice algo clarito. Por tanto, es menester, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, por si acaso no nos deslicemos. Yo te lo estoy dejando con un texto bíblico. Pon más diligencia a este estudio que hemos hecho en esta noche, porque quizás no te vayas a descuidar y te deslices de la verdad presente y termines siendo un fanático fariseo, extremista, o bien un liberal mundano, también extremista. Si no velamos, si no oramos, nos podemos volver un fariseo, fanático, legalista, extremista, o bien un liberal mundano, también extremista. Es lo poquito que hemos podido dar en este tiempo, pero tú ya sabes cuáles son los 7 puntos importantes que todo adventista debiera saber acerca de Apocalipsis 13. ¿Y cuál era el número 7? El número 7 era las últimas 2 encíclicas de Francisco I, que son Lumen Fidei y Laudato Si. Ese sería el punto número 7.
El punto número 7, estaríamos abarcando hasta el día de hoy, actualmente en la profecía, las últimas 2 encíclicas que ha dado el Papa Francisco I. Que él dice que la única fe verdadera es la que tiene la Iglesia Católica. Y en la segunda encíclica, que hay que cuidar el planeta, y ahí le mete la otra cosita. Hay que guardar el domingo. O sea que el camino ya está preparado. Ustedes no es necesario que les siga explicando, ustedes solitos ya saben lo que viene. Pero repito Hebreos 2:1, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, por si acaso no nos escurramos, por si acaso no nos deslicemos de esta verdad presente que Dios tiene para este tiempo. Me despido de ustedes, hermanos, con una oración y después la dejo a cargo a la hermana Brenda, que es la moderadora de este sitio, de esta cabina de oración, para que ella disponga del tiempo restante. Pero yo termino con una oración. Si ustedes son tan amables de acompañarme desde donde están, postremos nuestras mentes y nuestros corazones ante Dios y oremos. Querido Padre que estás en el cielo, bendecido y alabado sea tu nombre, porque realmente, Señor, tú eres bueno y nos das a conocer todo lo que tiene que ver con el futuro, incluso hasta en el detalle más mínimo, Señor. Querido Padre, te doy gracias por la hermana Brenda, por los hermanos pastores, por los hermanos diáconos, por los hermanos ancianos que nos están siguiendo y viendo y oyendo. Te pedimos que tú los bendigas y que estas verdades tan preciosas no se pierdan, Padre, sino que logren transformar nuestro corazón y nos logren hacer semejante a Jesús en carácter. Algo que tanto nos cuesta, pero que solamente con tu gracia podemos lograrlo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo precioso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto